La siguiente historia tiene lugar entre el año 1100 y el 500 a.C. Hace mucho tiempo, pero mucho, un héroe griego llamado Heleno, nieto de Prometeo, tuvo 3 hijos con la ninfa Orseis: Juto, Eolo y Doro. El primero, Juto, tuvo 2 hijos, Ión y Aqueo. De esta gente salieron las principales etnias que se establecieron en Grecia hace miles de años, según la mitología griega, claro: los jonios, los aqueos, los eolios y los dorios. Luego Zeus tendría un hijo con Pandora y 2 con la ninfa Tía: Grecos, Magnes y Macedón. Estos últimos no serían considerados griegos hasta mucho tiempo después. Todavía eran un conjunto de pueblos granjeros y eran considerados bárbaros. Luego Doro tuvo a Téctamo, Asterión, primer rey de Creta, y luego su hijo adoptivo Minos le sustituyó. Pero dejemos las genealogías por un rato, que es un puto coñazo, y centrémonos en la historia. En el episodio anterior vimos cómo los dorios aprovecharon el colapso de las ciudades-estado micénicas para arrasar con todo, ocupando la mayor parte del Peloponeso, incluyendo la ciudad de Corinto, Creta, las Cícladas del sur y el Dodecaneso. Se hicieron con Argos y luego fundaron la ciudad de Esparta y Halicarnaso. Los jonios pillaron la región de Ática con Atenas, la isla de Eubea, donde fundaron Calcis, las Cícladas del norte y la región de Jonia, en la costa de Asia Menor, en la que fundaron Mileto. Los eolios tomaron Etolia, Beocia y Tesalia, la isla de Lesbos y la región de Eolia, donde fundaron Esmirna. Los arcadios se quedaron con la Arcadia, y tribus poco importantes se quedaron con otras zonas circundantes como Epiro, Macedonia o Iliria. Durante estos años, estas etnias griegas comienzan a crear las primeras polis. Estas eran como ciudades-estado autárquicas. Solían estar amuralladas, aunque no en el caso de Esparta, y se componían de una acrópolis, o ciudad construida en una elevación de terreno. Otra de sus partes era la zona urbana, con sus casitas, el ágora o plaza del pueblo, la asamblea, el tribunal, etc. Y finalmente estaba la jora, lo que rodeaba la ciudad, con sus aldeas, campos de cultivo, bosques y a veces hasta un puerto, como el puerto del Pireo de Atenas. Cada una estaba regida por un rey o jefe local llamado Guanax, aunque eso fue cambiando con el tiempo, dando paso a una oligarquía de poderosos nobles guerreros, los Basileu, aunque cada polis era un mundo. También había comerciantes, agricultores, artesanos, ganaderos. Eran hombres libres y con derechos, es decir, ciudadanos. Los metecos eran los no griegos, libres pero sin derechos, y luego estaban los esclavos, que no tenían nada y cultivaban las tierras de otros. Y finalmente estaban las mujeres, que no tenían derechos porque las consideraban el mal para el hombre, debido al mito de Pandora, la primera mujer que abrió su famosa caja llena de males para la humanidad. Pero bueno. Todas las leyendas y mitos griegos se transmitían oralmente, ya que la escritura lineal B se había perdido, de ahí que llamemos a esta época como la Edad Oscura. Pero gracias a los fenicios, los griegos adaptaron su lengua al alfabeto de sus vecinos, que estaba muy bien y era sencillo, y además le añadieron vocales. Gracias a esto la gente pudo empezar a escribir, a leer, a crear obras literarias. Y aquí aparece Homero, del que no se sabe mucho, ni siquiera si existió realmente, pero se dice que escribió la Ilíada, que narra la mítica guerra de Troya que vimos en el episodio anterior, y la Odisea, que narra el viaje de Odiseo después de esta guerra hasta su casa en Ítaca. Otro poeta fue Hesíodo, al que le debemos su genealogía de dioses griegos en su Teogonía. Gracias a la llegada de nuevo de la escritura podemos comenzar con la época arcaica. Año 776 a.C., ciudad de Olimpia, en la región de Élide. Muchos griegos llegan de todas partes del mundo griego para ver la primera edición de un concurso deportivo llamado Juegos Olímpicos, y que se celebraría cada 4 años, la llamada Olimpiada. Había muchas pruebas como carreras, saltos de longitud, lanzamientos de disco, jabalina, también luchas como el pugilato o el pancracio, en el cual había que tener cuidado porque podían matarte y era legal. En cambio, morder y meter el dedo en el ojo, no. Y hasta había carreras de carros, cuadrigas si tenían 4 caballos y vigas si eran 2. Finalmente había un pentatlón, que unía 5 pruebas de las más jodidas. Aquí solían ganar los espartanos. Tras una semana de emoción llegaban los premios. Al principio el premio era una puta manzana, pero dijeron que era un poco cutre, así que pusieron una corona de olivo o de laurel. Bueno, eso sin contar el honor y esa mierda. Pero los juegos tenían cosas buenas, por ejemplo la paz olímpica. Durante estos días había treguas en las guerras que pudiese haber, y las respetaron casi todas. Además estaba muy bien porque gracias a esto fue surgiendo el panhelenismo, un sentimiento de pertenencia algo mayor que las polis, el orgullo de ser griego, de ser parte de esas tradiciones comunes de dioses, héroes y leyendas. El idioma común, a pesar de sus dialectos, también ayudaba. Aparte de Olimpia, otro lugar que se hizo muy conocido por todos los griegos era el oráculo de Delfos, un lugar al que migraba mucha gente de diferentes lugares helénicos a conocer su futuro. Sandro, Dígame.
Guapo, ¿no me puede dar el número de la lotería? Y tanto, faltaría más, el 55.015. La mierda. El lugar se construyó en una caverna del monte Pito, donde se decía que vivía una enorme y sabia serpiente llamada Pitón, que Apolo mató para hacerse con sus conocimientos. De ahí vienen las pitonisas, las encargadas de leer el futuro por un módico precio, claro está. Hay una teoría que dice que el lugar donde estas chaladas tenían visiones estaba bajo una grieta de donde emanaban vapores tóxicos que las colocaba. Junto a ellas estaba el ónfalo, que simboliza el ombligo del mundo, porque un día Zeus echó dos águilas para rodear el mundo y las dos coincidieron justo en ese punto. Delfos no fue el único lugar de magia y adivinación, también estaban el antro de Trofonio en Beocia, el santuario de Apolo en Delos, el santuario de las Bránquidas cerca de Mileto o el oráculo de Dodoma en Epiro. Otros templos se construyeron en las cumbres de míticas montañas como el Icon, Parnaso o el monte Olimpo, donde se creía que vivían los dioses. Atenas fue despuntando como una polis molona para vivir, pero apareció otra alrededor del 930 a.C. para hacerle competencia, Esparta en la región de Laconia o Lacedemonia. Según la mitología, la ciudad fue fundada por Lacedemón, hijo de Zeus, y su esposa la reina Esparta. Otro de sus reyes, Teopompo, pensó que sería una idea cojonuda quedarse con las tierras de su vecina región de Mesenia. Tenían muchas bocas que alimentar, así que la invadieron y eso dio origen a la primera guerra mesenia. Tras tomar la fortaleza de Itome en el 724 a.C., los espartanos vencieron y los mesenios tuvieron que pagar con la mitad de sus tributos a sus nuevos dueños. Estos mesenios esclavizados fueron llamados ilotas. Con estas nuevas tierras, Esparta se iría convirtiendo en una de las polis en auge. Y esta no fue la única pelea por tierras. En el 710 a.C. estalló la guerra lelantina entre las polis de Calcis y Eretria. Las dos querían la llanura de la Lentina y lucharon por ella con la ayuda de otras polis hasta que Calcis se la quedó. ¡Y a la calle! ¡Fus, fus! ¡Fuera! Lo cierto es que Grecia nunca fue el mejor sitio para cultivar en grandes extensiones, así que muchos griegos decidieron viajar por el mar para ver qué encontraban. Y encontraron sitios muy majos para vivir y plantar. Un sitio que les gustó fue el sur de Italia y Sicilia, la llamada Grecia Magna, donde los colonos de Calcis fundaron Cumas, Naxos o Zancle, que luego sería llamada Mesenia y más tarde fundaron Himera. Los dorios de Corinto fundaron Siracusa y ocuparon casi toda Sicilia, además de fundar Corcira en el Adriático, mientras que los eolios de Mégara fundaron Selinunte, los espartanos Tarento y los aqueos Síbaris. En el Egeo los eubeos se establecieron en la Calcídica de Tracia y los de Mégara en Bizancio y Calcedón, en el Bósforo. Mileto, Lesbos y Focea también se animaron a fundar colonias. Esto entra para el examen, ¿eh? En torno al año 1000 a.C., muchos pueblos indoeuropeos comenzaron a asentarse lo que ahora es Irán. Estos nómadas pastores, que en principio no importaban una mierda a nadie, comenzaron a formar comunidades cada vez más grandes. Ese conjunto de pueblos fue llamado Media. Debido a los continuos ataques de asirios, se vieron obligados a unirse en un reino, con un tal de Ioces a la cabeza y capital en Ecbatana. No se sabe mucho de su historia o tradiciones, pero alrededor del año 700 formaron el Imperio Medo. Con la decadencia de Asiria, Babilonia y Urartu comenzarían a extenderse hasta comerse reinos como Elam o Ansán. Mientras tanto, en Anatolia los hititas habían caído debido a las migraciones de los pueblos del mar y otras tribus del norte de Europa como los Muski o los Casca. Puede ser que de esta gente saliese un reino que comenzaría a hacerse muy potente, Frigia. Gordias fue su primer rey, pero quizás el más famoso sea el rey Midas, que se convirtió en el monarca más rico de aquella época. Los griegos contaban de él que todo lo que tocaba se convertía en oro. El caso es que este reino no duró demasiado, pues los codiciosos asirios decidieron asaltarlo, y Midas acabó suicidándose bebiendo sangre de toro. Una región sometida a Frigia se liberó tras su caída, Lidia, con capital en Sardes. Su primer rey independiente fue Giges, que se dice que tenía un anillo que le hacía invisible. Mi tesoro. Se hizo bastante amigo de los griegos, aunque comenzó a extenderse por Caria, Jonia y la Tróade. Se cree que fue durante su reinado cuando se crearon las primeras monedas del mundo, con el león, símbolo de la dinastía Mermnada, idea que moló más tarde a los persas y que también copiaron los griegos. Siglos atrás, en Mesopotamia ya se usaban trocitos de oro y plata como pago, pero la llegada de la moneda revolucionaría este sistema de intercambio. Ahora se podría valorar o poner un precio común a determinados objetos. Imprimiendo su valor oficial en ellas hacía que los intercambios fuesen más cómodos, incluso para los analfabetos. Ya no había que pesar los trozos de metal y hacer trampas era más jodido. Estas primeras monedas fueron fabricadas con una aleación de oro y plata llamada electro. La primera moneda griega fue llamada dracma y Atenas llegaría a sacar la tetradracma y Sicilia la decadracma, entre otras muchas como la mina, el talento y el óbolo. A mí háblame de pesetas. Quizás a los griegos a los que menos les importaba el dinero era a los espartanos. Esta gente se hizo muy chunga, especialmente cuando Licurgo llegó al poder y reformó el gobierno, que se convirtió en una oligarquía militarista a través de la Gran Retra. Se estableció una diarquía, dos reyes de dos dinastías diferentes. Estos básicamente dirigían al ejército y los rituales, no el gobierno.
gobierno, y si uno de los reyes moría se evitaba caer en la anarquía. También se creó un consejo de 28 ancianos, la Gerusía, y una magistratura anual compuesta por 5 éforos, quienes gobernaban realmente, elegidos anualmente por la Peya, una asamblea popular que funcionaba a base de gritos. Todos los espartanos tenían la misma educación, la gogé, basada en ponerse cachas y en manejar lanzas. No tenían nada de lujos, ni jardines, ni monumentos, ni siquiera murallas, y orgullosos que estaban de ello. Lo único importante era el honor y la patria. Los bebés débiles con alguna tara eran arrojados por un acantilado. A los 20 años terminaban su educación y tenían que pasar por una última prueba, la cripteia. Los éforos declaraban la guerra a los ilotas campesinos todos los años y mandaban a los chavales con un cuchillo a sobrevivir un tiempo afuera. Y podían usar el sigilo para robar a los campesinos ilotas o directamente matarles, no pasaba nada. Era una forma de controlar que esta gente no se les pusiera farruca. No, me gusta mucho, me gusta mucho. Tras su vuelta, los espartanitos se convertían en ciudadanos de pleno derecho y a los 60 se jubilaban y podían pasar a formar parte de la Gerusía. Las mujeres eran agrupadas en asociaciones de mujeres y su finalidad era prácticamente la reproductiva. Eso sí, también recibían clases de lucha y gimnasia, porque creían que así los chavales saldrían ya aprendidos. Las monarquías fueron con el tiempo cayendo por toda Grecia, dando paso a oligarquías aristocráticas. Esparta o Cirene no, ya que eran más conservadoras, y mantuvieron sus singularidades hasta la época de Alejandro Magno. En Atenas la figura del Basileu se fue diluyendo en 3 magistrados llamados arcontes, que se repartieron sus funciones. Uno era más político, otro más militar y otro más religioso. También había una asamblea de 100 miembros donde estaban representadas las familias más ricas de la polis, la futura Bulé. Y finalmente está la Eclesía, una asamblea popular que al principio no tenía mucha relevancia. Además, en Atenas había un Areópago, en la colina del Ares, un consejo senado formado por los exmagistrados, donde se reunían para discutir cosas de política, aunque luego fue reformado para quitarle poder y pasar a ser una especie de tribunal judicial. Sin embargo, estas aristocracias no siempre funcionaban y surgían los tiranos. Estos no eran necesariamente malos gobernantes, simplemente se llamaba tirano a todo aquel que accedía al poder de forma ilegítima o por la violencia. El primero de ellos fue Fidón de Argos, que unificó la argólida, estandarizó los pesos y medidas de la zona, introdujo la moneda en Grecia y se dice que también creó la formación de falange oplítica, es decir, líneas cerradas de soldados protegidos por un escudo de bronce, el oplón, una lanza larga y una espada corta. Otra tiranía famosa fue la de los Cipsélidas de Corinto, que convirtieron a esa polis en la primera potencia mercantil marítima de Grecia. Por estos años estalló la Segunda Guerra Mesenia, fruto de la ansia revanchista de los mesenios, conquistados por los espartanos. Gracias al conocimiento de la formación en falange que Argos les había enseñado, los mesenios jodieron bien a los espartanos, bastante debilitados ya tras la batalla de Isias contra los argivos. Sin embargo, los espartanos adaptaron esta técnica rápidamente, incluso la mejoraron, y derrotaron a los mesenios en la batalla del Gran Foso. Los mesenios capturados fueron reconvertidos en ilotas, y luego también estaban los periecos. Estos últimos habitaban en aldeas de la periferia y podían tener un sistema administrativo propio, eran libres, pero en caso de guerra Esparta les usaba como tripulaciones para su flota. En el año 630 a.C. llegó el primer intento de tiranía a Atenas. Fue un ganador de los Juegos Olímpicos llamado Cilón el que intentó hacerse con el poder, pero la ciudadanía le paró los pies. Y es que en aquellos años las polis vivían tiempos convulsos, estaban con crisis agrarias y las ciudades no paraban de pelearse unas con otras. El terreno de Ática era una puta mierda y lo que más producían era vino, aceite y cerámica, que intercambiaban por trigo procedente de pueblos costeros del Mar Negro. Además, los campesinos estaban muy jodidos con las deudas de las tierras, y la clase media, agricultores con tierras, artesanos o comerciantes, anhelaban tener algo de poder político, reservado exclusivamente para los eupátridas. ¿Sabes quién tiene la culpa? El gobierno. Dracón llegó a Arconte e hizo reformas legislativas muy duras, draconianas, y no solventaron el conflicto. Los atenienses tuvieron que esperar un poco hasta el 594 a.C. para que llegase el famoso legislador ateniense Solón. Este hizo reformas moderadas y dotó a Atenas de bastante estabilidad. Mejoró la vida de los pobres, aunque también afianzó a la aristocracia en el poder. Entre sus medidas, Solón eximió todas las deudas de la gente y prohibió la esclavitud por este motivo. Mejoró el sistema de pesos y medidas para potenciar el comercio y prohibió el lujo excesivo. Estableció burdeles y hasta reguló la pederastia. Vaya tela. También creó el Consejo de los 400, la Bulé, para quitar peso al Areópago, y junto a la Eclesía proponían leyes. Finalmente creó el Tribunal de la Eliea, para que los ciudadanos pudieran quejarse de los magistrados que hacían mal su trabajo. Creó una timocracia, un sistema de gobierno basado en el capital y no en los derechos familiares y de sangre como hasta entonces. Dividió a la gente libre en función de su producción agraria y sus derechos se establecían por riqueza y no por la
linaje. Los pentacosiomedimnos eran los ricos y podían ser elegidos arcontes. Los caballeros, los hipeis, tenían más o menos los mismos derechos. Los ceugitas, la clase media, no podían ser elegidos arcontes, pero sí cualquier otro cargo, y también formaban parte de los oblitas, la infantería pesada. Finalmente estaban los jornaleros sin tierras, los tetes, no elegibles para nada, pero podían participar en la elección de cargos que no fueran los arcontes en la eclesía. En tiempos de guerra formaban parte de la infantería ligera y de la flota de remeros. Además, el número de arcontes pasó de 3 a 9, aunque estos nuevos servían básicamente para apoyar a los 3 principales. En estos años estalló la primera guerra sagrada. Una ciudad de la región de Fócide, Cirra, se dedicaba a cobrar peaje o a robar a los peregrinos que viajaban a visitar el oráculo de Delfos. En el año 600 más o menos se organizó la Liga Anfictiónica de Delfos, y fueron a por Cirra y acabaron con el problema. Se dice que usaron armas químicas, la planta de Elébora, para envenenar los suministros de agua de la ciudad. En los años siguientes los griegos se fueron extendiendo cada vez más por el Mediterráneo. Tomaron Cirene en la actual Libia, los foceos fueron los primeros en aventurarse lejos, y llegaron hasta la península ibérica donde fundaron Sagunto y Emporión, actual Ampurias, y a Francia donde fundaron Masalia, actual Marsella, y Nicea, Niza. E incluso se dice que fueron muy amigos del mítico último rey Tarteso Argantonio. Eso sí, tuvieron un rifirrafe bastante serio con los cartagineses y los etruscos, que les echaron de Córcega tras la batalla de Alalia. Mientras sus relaciones con Cartago se iban a la mierda, con Fenicia y Egipto se llevaban muy bien. El faraón Psamético I hasta permitió la creación de una colonia griega en Egipto, Naucratis. En la Grecia continental las polis que lo petaban era Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. Esparta cada vez se extendía más por el Peloponeso, y cuando fue lo suficientemente grande creó la Liga del Peloponeso, una alianza para defenderse de cualquiera que quisiera tocar sus tierras. Argos y Acaya no se unieron a la liga, pero pactaron con los espartanos para evitar movidas innecesarias. ¡Cobarde! Además surgieron novedades en los Juegos Olímpicos, y es que aparecen 3 juegos más. Uno de ellos eran los Juegos Píticos, celebrados en Delfos en honor a Apolo y a las musas. El concurso era de carácter poético, musical, teatral o de danza. Se celebraban en el tercer año de la Olimpiada, mientras que en el segundo y cuarto se celebraban en diferentes meses los Juegos Nemeos y los Juegos Ístmicos, celebrados en Corinto en honor a Poseidón. Pero dejemos de hablar de Grecia y volvamos a los medos. Estos medos se habían extendido por lo que ahora es Irán y Afganistán, y habían formado un vasto imperio. Ciáxares de Media, aliado con Nabopolásar de Babilonia, lograron reducir a cenizas a los asirios en el año 609 a.C. Para sellar su alianza, el rey medo casó a su hija con el nuevo rey caldeo, Nabucodonosor II, quien construyó a la chica Amitis los míticos jardines colgantes de Babilonia. Los medos decidieron expandirse hacia la Anatolia y se toparon con el reino de Lidia de Aliates II. La guerra contra ellos fue breve, ya que tras la batalla del Eclipse los medos decidieron firmar la paz. El último rey medo fue Astiages, que debía de ser un cabronazo de mucho cuidado, y su nieto se rebeló contra él. ¿Y quién era este tipo? Pues el nieto se llamaba Ciro, perteneciente a un conjunto de tribus llamadas persas, fundadas por el rey Aquemenes siglos antes, pero que siempre estuvieron bajo la soberanía primero de Lamo Ansán y después de Media. El caso es que Ciro se levantó contra Astiages y hasta los soldados medos se pusieron de parte del persa. Juntos tomaron el control de Ecbatana y crearon una nueva capital en Pasargada. Era el año 550 a.C. y comenzó el imperio persa aqueménida de la mano de Ciro el Grande. Los persas se expandieron con una rapidez pasmosa. Creso, el rico rey de Lidia, había conquistado Jonia, menos Mileto, e iba de sobrado por sus riquezas. Era el tío Gilito del lugar, tanto que comenzó a construir el templo de Artemisa en Éfeso, aunque no sería acabado hasta mucho tiempo después. Pero el avance persa le estaba poniendo nervioso, así que consultó el oráculo para ver qué hacía, y este le dijo que si atravesaba el río Alis con sus tropas destruiría un gran ejército. Y eso hizo y lo consiguió, destrozó a su ejército. Persia se comió a Lidia y se hizo con sus riquezas. El siguiente objetivo era Babilonia. Ciro entró, liberó a los israelitas desterrados y siguió hacia Egipto. Tras batallas como la de Pelusio, donde se dice que arrojó gatos para evitar las flechas egipcias, o la de Memphis, se hizo con el debilitado imperio de las pirámides. A pesar de todas las conquistas, parece que Ciro fue un buen tipo. Perdonaba a todos los reyes conquistados y los sometidos parecían bastante contentos con el gobierno persa, pues eran tolerantes, no se metían en asuntos religiosos ni de leyes, garantizaban la paz, la seguridad, favorecían el libre comercio con su estandarización de medidas y pesos, y hasta introdujeron sus monedas por todos los territorios conquistados. A cambio solo pedían tributos bastante aceptables. Si este país es un chollo. La religión oficial persa era el mazdeísmo, también conocido como zoroastrismo, basado en las predicaciones del profeta Zoroastro o Zaratustra.
Zaratustra. Era una religión monoteísta, cuyo credo estaba recogido en un libro llamado Avesta, y contenía mitos clásicos como la lucha entre el bien y el mal, personificados en Ahura Mazda y Angra Mainyu, o el juicio final de los muertos. Aunque parece ser que en principio los persas, debido al gran tamaño de su imperio, no tenía una lengua oficial, sí que parece ser que los reyes se manejaron primero en elamita y después en persa antiguo, escrito en cuneiforme, que acabó siendo olvidado. Pasaría bastante tiempo para que el arameo lograse solventar este problema y se convirtiera en la lengua franca de Oriente Próximo. Ciro murió y su hijo Cambises II heredó el trono. Se dice que empezó siendo un gran gobernante, pero que acabó como un déspota enloquecido. Durante un combate en Egipto mató a su hermano Esmerdis para evitar que le quitara su puesto, pero entonces otro Esmerdis ocupó el trono. ¡Era un impostor! Según se cuenta, un tal Gaumata, un sacerdote medo de la tribu de los magos, de ahí nuestra palabra mago, se hizo pasar por el hermano muerto para usurpar el poder. Cambises II fue a por él a Babilonia, la nueva capital, pero murió de camino. El usurpador gobernó unos meses, pero como lo hizo de culo le echaron y en el 522 a.C. Darío I se hizo con el trono. Una vez en el poder creó una nueva capital, Persépolis, en donde se hizo un suntuoso palacio, y también creó una larga carretera que unía Sardes con Susa, destinada al correo imperial. Volvemos a Grecia. En el año 560 a.C. llegarían reformas más radicales a Atenas de la mano del tirano Pisístrato, que tuvo que dar 2 golpes de estado para conseguir afianzarse en el poder. Quitó muchas tierras a la oligarquía para repartirlas entre el campesinado y para generar empleo creó muchas obras públicas, como el primer teatro de Atenas o el templo de Zeus olímpico, así como la reconstrucción del templo de Atenea en la Acrópolis. Y todo esto sin tocar la constitución creada por Solón. También reorganizó fiestas como la de Panateneas o los cultos a Dionisio. ¡Qué borrachera llevo! Pisístrato decidió instaurar un régimen hereditario y sus hijos Hipias e Hiparco se hicieron con el poder, e hicieron justo lo contrario, pues se dedicaron a contentar a la aristocracia. Sin embargo, en el 514 a.C. a Hiparco se lo cargaron durante las Panateneas los llamados tiranicidas, y eso hizo que Hipias endureciera el régimen. Los tiranicidas pidieron ayuda al rey Cleómenes I de Esparta, y estos consiguieron echar a Hipias y Clístenes llegó al poder. Este tipo comenzó una serie de medidas para lograr la igualdad total de los atenienses, pero se encontró con la oposición de la aristocracia dirigida por Iságoras, contraria a esta idea. Este llegó a Arconte y exiliaron a Clístenes. Entre Iságoras y Cleómenes intentaron expulsar a mucha gente que había obtenido el estatus de ciudadano libre tras las reformas de Solón, pero la gente se echó a la yugular de ambos y les dieron la patada e hicieron que Clístenes volviese. Ahora ya sí pudo poner en práctica sus reformas democráticas. Se abre la sesión. Hablamos todo el mundo. Su idea se basaba en la isonomía. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Ya no estaban las 4 clases de la timocracia, sino que creó 10 tribus, repartidas en muchos distritos o demos, en función de dónde vivía cada gente y no de su riqueza. Cada tribu elegía un arconte y a un estrategos o general. También creó la bulé o Consejo de los 500, constituido por 50 ciudadanos de cada una de las tribus, de forma anual y por sorteo. Este consejo preparaba cuestiones para discutir en la eclesía, la asamblea popular, reunida en la colina del Nix. Allí entre todos elegían cargos públicos, aprobaban leyes o declaraban la guerra a algún gilipollas. Todos podían ser políticos, tanto en la bulé como en la eclesía, incluidos los metecos, y los cargos se elegían por sorteo anual, para lo cual tenían un aparatito muy ingenioso. Si te tocaba tenías que ejercer ese cargo durante un año entero, aunque no quisieras. Y otra cosa que votaban era el ostracismo, el castigo por ser mal gobernante, el exilio. Eso sí, los magistrados mayores seguían siendo elegidos de entre las 2 primeras clases sociales, por lo que se dice que Clístenes, más que democracia real, creó una oligarquía de amplia base, y además las mujeres seguían sin poder participar. Pero en poco tiempo las cosas mejorarían mucho para Atenas y se convertiría en un gran imperio. La época clásica estaba a punto de comenzar. Pero no nos pongamos cachondos todavía, pues el peligro se cernía sobre los griegos. En el año 506 a.C. los persas de Darío I habían ocupado toda Anatolia, incluidas las colonias griegas de Jonia. Además estaban listos para asaltar a la Grecia continental e invadir Tracia. En el 499 a.C. Jonia comenzó una rebelión contra los conquistadores y pidió ayuda a Grecia. Este choque de civilizaciones desencadenaría en las guerras médicas. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si quieres descubrir qué pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido, te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook del canal para que no te pierdas los nuevos episodios. Y si quieres apoyar al canal y acceder a episodios exclusivos, visita el Patreon de Pero eso es otra historia.